Muy buenas tardes con todos, todas y todes. Una entrevista más en Crónicas de la Diversidad. Agradecemos a todos los asistentes y hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Claudia Salazar, escritora peruana, ganadora del premio Casa de las Américas en el año 2014 por su novela La sangre de la aurora, profesora universitaria y una estupenda persona que hoy día nos va a compartir mucho más de sobre. ¿No? Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Natanel, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí contigo y gracias por la invitación para conversar en estamos terminando el mes del orgullo además, ¿no? Ujú. Sí, pues ya, hoy es el último el último día de junio y estamos ya finalizando todos los eventos que teníamos planeados. Quisiera iniciar la conversación leyendo un parrafito de tu novela, tal vez la más conocida de todas, La sangre de la aurora. ¿Sí? Eh, sí, empiezo, cito. Cuando fueron el número poco importa 20 vinieron 30 dicen los que escaparon, contar es inútil, crack, filo del machete, un pecho seccionado, crack, no más leche, otro cae, machete, puñal, daga, piedra, onda, crack, mi hija, crack, mi hermano, crack, mi esposo, crack, mi madre, crack, carne expuesta, el cuello roto, machete, globo, ocular, crack, fémur, tibia, peroné, sin cara, oreja, nariz, trágatela, crack, ahorita cómete la oreja del piso, recógela, no escupas, no crack, en la línea 5 pon los machetes, crack, sopa de sangre, salpica, hace barro en sus botas, resbalan camarada, crack, grito, aullido, chirrillo, machete, huesos, crack, 10 nomás, eran suficientes sogas al brazo. Por fin te callaste, puta, crack, en el suelo, crack, piedra pesada, cráneo blando, bebé, crack, 3 meses, crack, Lucanamarca. Fantástico, ya de por sí la narrativa que manejas, Claudia. Quisiera iniciar este conversatorio hablándonos más de ti, ¿no? De cómo empezaste este proceso de escribir con una narrativa muchas veces que está atravesada por el marco histórico, ¿no? De alguna manera, la voz femenina en tus novelas es contundente, ¿no? Y es resaltante a lo largo de tu producción. Y gracias por la pregunta, es como muy, muy extensa. Digamos que yo para el proceso de escribir lo comencé bastante joven, lo que me demoré mucho fue para publicar, ¿no? O sea, empecé a escribir desde muy pequeña en realidad, pero lo que me tomó mucho tiempo fue la publicación, más que nada por una cuestión de timidez, ¿no? Me parece en principio, que creo que en un punto es algo también bastante, muy típico del ser escritora, mujer, ¿no? La idea de un poco que a veces nos cuesta reconocernos como escritora, a mí me costó mucho, la verdad. Y es algo bastante, digamos, clásico, sobre todo en los escritores del 20, ¿no? Es algo que ha sido como muy, muy marcado en lo que es la figura autorial de la escritora misma, ¿no? En mi caso particular, siempre la escritura tuvo mucho que ver con una cuestión de una búsqueda, ¿no? Una búsqueda además de implicarme también en un proyecto estético personal mismo, pero a la vez el proyecto ya de publicación siempre lo pensaba como un filtro previo de si valía la pena o no poner un libro más a circular, ¿no? Matar árboles, ¿no? Cosas ecológicas, cuántos árboles se mueren para hacer un libro, y si ese libro realmente vale la pena por todos esos árboles que va a matar, ¿no? Eso es un término muy pensado ecológicamente, pero también en una posición política y estética, ¿no? Realmente hasta qué punto vale la pena publicar algo si es algo que realmente no está añadiendo a los discursos que ya están circulando, ¿no? Para mí, por eso, digamos que la cuestión de la publicación me tomó bastante tiempo, ¿no? La sangre de la aurora la publiqué hace unos 6 años, ¿no? A mitad de mis 30, ¿no? Así que, pero como te digo, escribía muy de pequeña, pero no publicaba, ¿no? Entonces ese punto, digamos, de decidirme a publicar, para mí tuvo mucho que ver con la idea de qué tanto estoy aportando yo como escritora al discurso literario, ¿no? A los discursos, digamos, de la memoria, específicamente en el caso de la Aurora, y además, hasta qué punto también estoy contando las cosas de otra manera, ¿no? Otra vez, por la cuestión de la reiteración, ¿no? A mí particularmente no me parece retador, no me interesa mucho publicar cosas que ya han sido como releídas antes. Ahora, no
quiere decir, y aquí un par de preguntas que me surgieron de otra cuestión anterior, no se trata de una cuestión ingenua de apostar por la originalidad, ¿no? No estoy hablando de originalidad romántica, eso de que, ay, voy a escribir algo que va a ser rotundamente novedoso, no se trata de eso, ¿no? Como decía, hay muchos escritores que dicen que ya los griegos lo dijeron todo, ¿no? Ya en todas las tragedias griegas ya está todo el drama humano ahí, pero claro, por eso nos siguen resonando, ¿no? Por eso seguimos leyéndolos a los griegos, ¿no? Pero yo creo que como escritores contemporáneos hay que pensar en maneras diferentes de decir las cosas, ¿no? Pensar en esas voces que justamente no se han incluido en los discursos, ¿no? Por eso a mí particularmente me interesa mucho la voz de las mujeres, ¿no? Esa voz femenina que a veces como que se escapa mucho, que siempre queda como oblicua, ¿no? Y porque justamente no es tanto lo que la marginalidad en sí misma me interesa por sí, ¿no? Tampoco me interesa esa especie de fetichización de lo marginal, que también es riesgosa, ¿no? Porque de fetichizar a comodificar hay un ligero paso, ¿no? Que es otro riesgo también. Pero, como te decía, me interesa esa marginalidad desde que se vuelve no un objeto de adoración o de fetiche, sino un punto de vista otro, ¿no? Yo creo que justamente lo que se puede, digamos, de alguna manera hacer de modo distinto es justamente incorporar esa manera otra de mirar, ¿no? Y es esa mirada donde justamente creo yo está la riqueza del trabajo de lo literario, ¿no? No sé si te contesté, pero creo que va un poco por ahí, o me fui un poco para atrás. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Tú señalas ahora que la propuesta de alguna manera literaria a la cual vas es en las no reiteraciones, ¿no? Pero muchos se pueden hacer la pregunta, del tema de la violencia, ¿no? O sea, Mm, la violencia política, ¿no? No se ha dicho lo suficiente ya, y sin embargo, la sangre de la aurora es una novela eh, tan vigente, tan actual, o sea, que se puede leer desde distintas ópticas, ¿no? mm, ¿Cómo has hecho para relacionar un tema que a lo que muchos pecan al tildar de ya recurrente y ya pasado, ¿no? En la literatura peruana, ya agotado, ¿no? tan agotado, ajá, hacerlo tan necesario hoy, ¿no? Como es el caso de estos tres personajes, ¿no? Que de alguna u otra manera reflejan estos estamentos de los cuerpos femeninos, ¿no? En toda su dimensionalidad. Otra vez la pregunta magnífica, ¿no? Porque fue la novela la publiqué en 2013, ya van a ser 13 años, 7 años, 13, va a ser 7 años ya. Y sí, me interesa justamente lo que tú señalas, que se sigue hablando de la novela sigue generando cosas, ¿no? Hace un par de meses, bueno, a fines del año pasado se publicó una edición en Chile de la novela, ¿no? Y sí, me ha dado mucho que pensar a mí misma, ya no como autora, sino como crítica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que un libro siga, como tú llamas, vigente, o mejor dicho, que un libro siga provocando conversación? Yo creo que sí, es importante eso, ¿no? Pensando en la literatura en términos comunicativos, un libro creo yo que sigue vivo mientras sigue provocando que se converse, ¿no? No que se hable de él, pero que se converse entre la gente, ¿no? Me interesa más el ir y vuelta, ¿no? Más que hablar de, que hablemos sobre algo, ¿no? Y yo creo que justamente si un libro sigue vigente es por eso, ¿no? Porque está abierto a que la conversación continúe y también tiene mucho que ver con una cuestión, no sé por qué se me ha pegado para hoy esa palabra, lo del fetiche, ¿no? Si fetichizamos, como yo creo que algunos libros que lo han hecho, no quiero mencionar nombres porque no me viene al caso, pero hay unas novelas sobre todo, ¿no? Que han fetichizado el tema de la violencia política, ¿no? Y justamente otra vez, ¿no? Si tú fetichizas algo, creo que lo vuelves estéril, ¿no? Ahí se vuelve agotado el tema, ¿no? Y yo creo que justamente otra vez volviendo a lo que te decía de lo que pienso yo, particularmente de la literatura como proyecto estético, como proyecto artístico, se trata justamente pues de pensarlo de otra manera, ¿no? Ahora, me acuerdo mucho cuando yo acababa de publicar la novela, por un lado estaban, digamos, de cierta, una cosa interesante la recepción, que sí, o sea, tuvo buena recepción, hablaron muy bien de ella, y por otro lado, me acuerdo un grupo muy fuerte de resistencia, justamente por esto mismo que tú acabas de señalar, ¿no? La idea de que el tema de la violencia política en Perú está agotado, ¿no? Ya hay suficientes novelas, ya hay demasiados cuentos, ya basta, ¿no? Incluso gente que después
leyó la novela porque me conocen, pero decían, hay otra novela más. Como, me dijeron, mira, claro, la leí solamente por ti, pero oye, qué bien que la leí porque es otra cosa, ¿no? O sea, gente que me confesó eso, ¿no? No queríamos leerlo porque éramos ya basta de estas novelas, ¿no? Pero claro, pasa eso, entiendo cierto agotamiento del tema, pero hay dos cosas, ¿no? La primera, ¿qué cosa es que un tema se agote? ¿No? ¿Es posible agotar un tema? Y en la literatura sabemos que no, ¿no? Entonces, ahí otra vez, ¿no? ¿Qué estamos pensando de la literatura como potencia de decir algo más? Y al mismo tiempo, ¿qué provoca en ciertos productos editoriales, ¿no? Que hay este sentimiento de agotamiento del tema, ¿no? O sea, hay que pensar las dos cosas ahí, ¿no? Y yo creo que hay ese sentido, digamos, de agotamiento tenía que ver justamente con esa fetichización que te digo de temática, de la violencia política, que viene justamente en esa repetición, ¿no? Otra vez lo mismo que no dice nada, ¿no? Aunque también hay lo mismo que pueden decir algo, ¿no? Vamos a ponernos un poco más filosóficos y medio poéticos con esto, pero hay un cierto lo mismo que viene justamente a repetir en ciertas novelas cosas que ya se dijeron antes, ¿no? Contar cosas del mismo modo, esa temática tan realista, ¿no? Que recordemos que el realismo es como muy típica y secamente peruano a veces, ¿no? Lo cual creo que es un defecto, más que un defecto, creo que es casi como una especie de peso muerto con el que a veces cargamos como escritores peruanos, ¿no? Y con el que tenemos que a veces como que lidiar, danzar, zafar un poco con eso. Pero ese agotamiento, ¿no? Del tema, es decir, ya se contó, ya se dijo, por un lado viene justamente de la fetichización del tema mismo y por otro, creo yo también, de ciertos intereses ya ideológicos que vienen con mantener un discurso oficial de lo que pasó, ¿no? Y ahí es cuando creo yo, desde la literatura, bueno, no quiero meterme con las ciencias sociales, que son también discursos otros, ¿no? Que construyen, pero yo hablo desde lo que yo trabajo precisamente, que es el discurso de la ficción. Yo creo que desde la ficción se podía, ¿no? Se hace incluir, digamos, estas otras voces, estas miradas otras que justamente van a contar otras historias que van a intentar en un punto desestabilizar la historia oficial, ¿no? ¿Por qué seguir contando la historia desde los generales, desde la jerarquía militar o desde las élites políticas cuando se pueden integrar otras voces más que justamente quiebren ese tipo de discursos, ¿no? Así que un poco lo que intenté hacer con la novela fue esto, ¿no? Incluir esas voces femeninas, esas miradas femeninas, y prefiero siempre decirlo como miradas femeninas más que personajes femeninos, ¿no? Que sí son personajes mujeres, son cuerpos de mujeres que están ahí totalmente, era necesario también, pero es más la mirada y el cuerpo que me interesaba incluir en este discurso, ¿no? Así que para mí fue muy grato justamente porque ver que justamente es un tema que no estaba agotado, algo de lo que se puede seguir hablando, porque justamente la literatura es eso, ¿no? Poder seguir hablando de ciertos temas. Y una cosa interesante, creo yo, que nos permite la literatura es justamente evitar, y esto hace que se siga probablemente, digo yo, ¿no? Desde mi experiencia con La sangre de la aurora, que se siga hablando sobre un libro o que un libro siga provocando conversaciones, es justamente esto de que se integren voces distintas, pero que todo quede muy abierto también, ¿no? Que el libro se abra al lector, ¿no? Que el libro mismo no ofrezca, digamos, una visión maniquea, una visión casi unívoca de las cosas, ¿no? Que esté abierto justamente para que cada lector le pueda poner de lo suyo, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha pasado con La sangre de la aurora, porque además es un libro que lo ponen como un libro que tiene que ver con la violencia política, pero para mí en realidad es un libro que habla sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Y yo creo que ahí engancha, o sea, con un libro sobre la violencia contra las mujeres en el contexto histórico de la violencia política peruana, ¿no? Es un poco como intento, digamos, ubicar más si hay que ubicar el libro de alguna manera, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, siendo un tema tan universal, ¿no? Es como donde justamente encuentra más aristas, más salidas y otras miradas, ¿no? Es siempre en ese afán de seguir prolongando las conversaciones, ¿no? No sé si te contesté otra Sí, vez. sí, por supuesto. No, por supuesto, es un Empiezo de un gustazo lado con lo tener que me dices y me termino yendo para otro. es parte de la retroalimentación, muy interesante lo que mencionas porque es otro aspecto que a mí me llamó la atención, ¿no? Está reflejando un realismo casi visceral en la novela y al mismo tiempo tienes una marca de la oralidad
que se encuentra, ¿no? Que es intrínseca a la misma arte poética de la novela, ¿no? Entonces, eso como que le da, a mí cuando leí esa parte de la novela, ¿no? La de Crack y, el párrafo completo, para mí fue como que, wow, no me hizo sentir el momento, ¿no? Estaba muy bien logrado, ¿no? Fue increíble leerlo, la verdad. Este, pero lo que me llama la atención es esta posición que mantienes, ¿no? Al decir, sí, sí son personajes, pero prefiero el acto de la mirada, ¿no? Son cuerpos, sí, femeninos, pero está la mirada. Y justamente representar tres miradas de alguna manera tan distintas, pero a la vez tan unidas en torno a lo que es la violencia, ¿no? Está Modesta, está Marcela y está Melanie, ¿no? Entonces, esos tres personajes, esas tres miradas, eh, ¿cómo llegaste a esos tres, no? Porque vemos a una mujer que viene de provincia, a una reportera insatisfecha, es decir, una profesional, una mujer que viene del espacio letrado, y por otra parte nos encontramos con eh, con Melanie, ¿no? Que también forma parte de todo eso, en los cuerpos lesbianos, ¿no? Que también ya ha habido tú hiciste, ¿no? Hace unos años, Voces para Lili, ¿no? También una recopilación de textos, si no es la primera de Latinoamérica en abordar la temática de los relatos lésbicos, ¿no? Entonces, ¿cómo te encontraste con estas miradas o con estas voces? Fue un proceso muy, a mí siempre me preocupa, ¿no? Y es una preocupación total también del feminismo contemporáneo, el tema de qué hablamos cuando hablamos de la mujer, ¿no? Empezando por descartar la idea de la mujer, ¿no? Como una actividad unívoca, ¿no? Totalmente. Y reconocer que, empezando por no hablar de la mujer, sino las mujeres, ¿no? Atravesadas todas ellas por cuestiones de clase y de raza, totalmente, ¿no? La cuestión de clase y raza para mí en el Perú particularmente son, yo creo que son como lentes magnificadores, ¿no? Yo creo que justamente ahora en el Perú con la pandemia, con todo esto que está pasando, digamos, con un poco el eco de Black Lives Matter en Perú, está siendo como muy enfocado justamente en ese entrecruce de clase y raza, ¿no? Me interesaba entonces si justamente lo pensaba así, ¿no? Dije, si vamos a contar la historia de estos años desde otra mirada, no puede ser una sola otra mirada, ¿no? Sino que sean otras miradas, otras subjetividades bastante diferentes. Me acuerdo que el relato inicial con el que nace la idea de la novela misma, inicialmente eran solamente dos personajes, ¿no? Era Melanie, la periodista, clase media alta, ¿no? Además una subjetividad bastante, una sexualidad muy fluida, ¿no? Lesbiana, pero bisexual también, un poco más fluida en principio. Y Modesta, la campesina, ¿no? Bueno, ella completamente heterosexual, hasta donde se sabe, ¿no? La novela no va un poco más allá con eso. Pero en principio, digamos, tenía estos dos personajes, ¿no? Y me interesaba en un punto también, digamos, agregar esa voz de la senderista, ¿no? Que también es una voz marginalizada por obvias razones, ¿no? Genera totalmente el rechazo y justificado rechazo total, ¿no? Una banda de asesinos obviamente genera ese tipo de rechazos, ¿no? A mí particularmente sí me interesaba, justamente como que se me hacía un personaje muy difícil, ¿no? Eh, Difícil porque al mismo tiempo por lo oscuro y por lo fácil que podía ser caer en el estereotipo también, ¿no? Así que es un personaje, Marcela, ¿no? Que me hacía un poco como ese riesgo de ver cómo pensarla como subjetividad y qué otra mirada podía aportar también, digamos, a toda esta configuración de voces, ¿no? Así que, digamos que por ahí me vino el interés de pensar justamente estas tres mujeres, justamente por romper la idea de una mujer unívoca, ¿no? Y justamente incluir mujeres que tuvieran experiencias de vida muy distintas. Y en un punto también, eso lo comenté en una entrevista hace poco, mujeres también que tuvieran situaciones de vida muy distintas de la mía, también en un punto, ¿no? Hay gente que me dice, ay, no, pero tú me quieres este personaje, yo no, o sea, no hay una cuestión autobiográfica, menos directamente, ¿no? Como que alguno podría pensarlo, pero me interesaba justamente la exploración de voces otras, ¿no? El también salirme de mí y pensar ese momento histórico desde esas miradas tan diferentes a la mía, ¿no? Y tan diferentes entre ellas también, ¿no? Sí.
Sí, es justamente en esa línea, ¿no? En la cual tú haces una retroalimentación sobre los aspectos de esta novela. Cuán complicado es hablar, ¿no? De tu novela desde una mirada crítica, ¿no? De alguna manera, tu labor de escritora se combina con tu profesión, ¿no? Tú eres literata, eres doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Nueva York. Y ¿cómo has combinado estos dos aspectos, no? Porque además yo Tus también temas de trabajo investigación, ¿no? que es un poco como ya. Y además, y esa parte sí se me hace complicada porque es como la parte a la que no puedo entrar, ¿no? Como crítica, al menos digamos para no, no tendría sentido, creo yo, hacer artículos sobre la novela, pero sí, sí me ha tocado una vez, me acuerdo en el congreso de LASA, de Latin American Studies, que Ujú. hubo en Lima hace un par de años. Claro, como yo te digo, yo trabajo políticas de la memoria también, en Perú también, ¿no? Obviamente no trabajo en la sangre, porque no. Luego estaba en una mesa donde estaba sentada junto a dos escritoras académicas que estaban trabajando mi novela, ¿no? No, no, eso fue como ya, o sea, yo estaba así, y además las conozco y son muy amigas, ¿no? No son amigas, amigas y colegas, y fue rarísimo, ¿no? Era como, en parte, bueno, porque me hace distanciarme un poco, ¿no? De la novela misma, lo cual está bueno en un punto, porque como te digo, a mí me costó bastante publicar, por una cuestión de timidez, me tomó tiempo, y parte de ese proceso de que me tomara tanto tiempo publicar tuvo que ver ya también con la distancia, ¿no? Que me provoca digamos, la novela ya, pensarlo un poco desde afuera. Eh, a veces digo, ya como que ya me cansa un poco hablar de la novela misma, pero pasa algo raro, son 7 años ya, ¿no? Pasa algo raro que como he tenido varias ediciones fuera de Perú también, ¿no? Y me han invitado a hablar fuera de Perú de la novela también, es ver un poco cómo lo que tú comentabas al principio, cómo sigue vigente en el aspecto de que sigue provocando conversaciones, ¿no? Y ver cómo se habla de manera distinta fuera de Perú, ¿no? Y eso está genial, ¿no? Y lo cual a mí me llega a un punto en que ya también la veo como algo muy fuera, ¿no? O sea, está ahí y pasa que además se han escrito ya bastantes ponencias, artículos e incluso tesis de maestría y doctorado sobre la también. Ujú. Y a mí me hace verlo así como ya, no sé. Incluso algunas las he leído, otras no, porque tampoco me quiero, pero sí me pasa en algunos casos, claro, porque además yo tengo el punto de vista privilegiado, ¿no? Como, bueno, yo le escribí, a ver qué tal. Eh, y sí en un punto me pasa ver a ciertas interpretaciones que yo digo, no, no, ¿por dónde está haciendo esto, no? Que, que no es, a ver, no es tanto, ojo, no es tanto aprovechar la situación de autora, decir, yo sé qué quería decir con eso, no por ahí, sino desde la posición de crítica, decir, ¿de dónde salió esta lectura? ¿No? O sea, estás leyendo algo que el texto no dice, ¿no? Que es como Ay, pues, crítica literaria básica, ¿no? O sea, no hagas que el ajá, texto diga algo que no está diciendo, ¿no? claro, O por sea, supuesto. interpreta, la Ujú. interpretación es totalmente un acto creativo, yo creo que sí, ¿no? O sea, Sí, Roland Barthes, total. verdad. Pero eso, o sea, la crítica es creación, totalmente, ¿no? Pero no puedes interpretar algo que no está en el texto, ¿no? No puedes interpretar un texto a partir de un prejuicio, creo yo, ¿no? Y esto es peligroso, y yo he visto algunos textos que lo han hecho, he visto ciertas lecturas que han hecho de la novela, poniendo cosas ahí que no están, que al mismo tiempo interesante, ¿no? Porque ahí realmente no lees la crítica al texto, sino lees al crítico, ¿no? Lees al crítico que está haciendo, o sea, empiezas a conocerle sus manías, sus fobias, su ideología, ¿no? Pero finalmente lo que interesa para hacer crítica literaria son los textos mismos, ¿no? No me interesa conocer al crítico y digo, bueno, si desde ahí lo estás leyendo, está mal leído, ¿no? Pero claro, no, es que sí, hay malas lecturas también, ¿no? O sea, y claro, mi punto ahí como crítica, para bien o para mal, no es mi lugar responder a eso, ¿no? Yo he visto varias críticas que digo, oye, ¿por dónde? ¿No? O sea, ¿de dónde sale esto? No, no. Y como crítica, no. O sea, pero como soy la autora también, me parece que no es el lugar digamos, hacer esa conversación, ¿no? No.
por suerte han habido otros comentarios que han salido de otros críticos y se armó la conversación ahí y dijo, bueno, qué rico, ¿no? Está bien, que siga por ahí la cosa. Pero yo como autora prefiero no entrar, ¿no? Qué genial, ¿no? O sea, porque uno Intento, también tiene intento. porque uno también tiene la figura, ¿no? O sea, a ver, como crítica literaria, ¿no? O sea, Claro, como no, como profesora de crítico es que digo, literatura. qué pena ajena, ¿no? Qué vergüenza ajena. No, en serio, o sea, como autora, bueno, ya, pero como crítica, oye, o sea, ¿qué estás Sí, haciendo? como tú dices, ¿no? Es una regla básica en la interpretación, ¿no? El primer día en la facultad te dicen, ¿no? No puedes decir nada que no esté en el texto, ¿no? Total, o sea, Sí, y algunos lo aprendemos a las malas, créeme. claro, ¿no? Que es el gusto un poco de que a veces se confunde creación, o sea, creación con invención, total, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con eso también, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la figura de la conversación, ¿no? Porque la crítica es conversar con el texto, ¿no? Si la crítica se vuelve un diálogo de sordos, claro, es que no, ¿qué No está va. haciendo el crítico ahí? No, o sea, no va, no va. La cosa es que hacer que el texto siga diciendo, ¿no? Yo creo que la crítica es eso, finalmente. Mira, hemos salido con una pequeña clase sobre la interpretación literaria, ¿no? Interpretación de textos, uno. Uno que Uno. algunos hasta la 4 habría que llevarse todavía. Sí, por supuesto, ¿Cómo se sí. llamaron las trampas de la crítica, no? Ahí está, qué interesante título, ¿no? Que Un puede quedar seminario ahí pendiente. sería bueno, ¿ah? Ese Sí, pensando. sería genial. No, una vez me acuerdo, no me acuerdo quién fue, me iban a invitar y no sé qué pasó que finalmente no salió. Iban a hacer como un taller de la novela, ¿ya? De lectura, ¿no? De la lectura de novela. Y en lo que lo comentaban, tipo, me querían invitar a mí en onda entrar cuando ya o sea, sin avisarles que yo iba, ¿no? Qué chévere. Comentarlo después de haberlo leído con la autora ahí, ¿no? Luego tipo a ver qué, no sé, buscando quizás como que yo reaccionara. No me acuerdo bien qué pasó que no salió, era alguien que lo estaba haciendo en Lima, no me acuerdo bien qué creo que no salió, no me acuerdo bien qué fue, pero era y un poco la intención era hacerlo como experimento también, ¿no? Un poco más performático en el fondo, ¿no? Una performance de no sé cómo llamarla, performance de la autoría en vivo. No, un poco raro, ¿no? Claro, pero también como para ti una sorpresa, ¿no? Ver a un montón de personas de ahí discutiendo sobre tu Claro, texto. la sorpresa era para ellos, no para mí. O sea, yo sabía. Ya. No, yo sabía, ¿no? O sea, la sorpresa era en realidad para los que estaban ahí, que el autor le iba a caer encima, ¿no? Como, a mí me hacía gracia un poco la cosa de aterrizar, así como, A mí me daría miedo, ¿no? Como que la autora va a venir y va. Qué claro, vergüenza. o lo interesante, no sé, entrar como a media conversa, ¿no? Ahí sería como, ¿qué están diciendo? Mira, no, a mí me ha tocado, sí, ir un par de veces a grupos de lectura que sí sabían que yo iba, ¿no? O sea, lo leían sabiendo que el autor iba a ir, ¿no? Y no sé, a mí particularmente, como te digo, yo un poco como, creo que quizás asumo la misma postura que asumo como profesora, un poco, o sea, ahí están como los tres aspectos de uno mismo, ¿no? Que uno es siempre uno mismo. El hecho de escuchar mucho, a mí me gusta mucho escuchar, ¿no? A mí me gusta hacer la cuestión de la escucha atenta, además, ¿no? Y me gusta mucho plantear una escucha muy horizontal también, ¿no? Como autora intento hacer lo mismo, como profesora totalmente, es parte, digamos, de mi manera de enseñar misma. Así que cuando voy como autora invitada me gusta ponerme en un plano, digamos, como de horizontalidad con quienes están comentándolo, porque me interesa realmente saber qué cosas les movió el libro, ¿no? Y claro, cuando hacer eso, uno se arriesga, ¿eh? Porque me han dicho cosas también como que, ¡fum! Y yo, ¡ay! Fuertes, ¿sabes? Y es como yo, ok, bueno, pero igual, claro, ahí entra un poco el juego de la crítica, ¿no? Y la crítica reconoce que, bueno, claro, o sea, la obra es abierta, el lector está totalmente libre de interpretar lo que pueda dentro de lo que el libro diga, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Si son cosas que el lector no, que el libro no está diciendo, es como, bueno, ups, Tal vez da algo que nos mucho, puedas compartir de eso, o sea, de ese aspecto, ¿no? Algo que te haya sido un comentario que te haya como que, wow, ¿no? Esto, Uh, oh, no varios, uno. pero no, lo que pasa es
que a menos yo una que no soy particular de recordar cosas malas, me gusta mucho. Y otra que al menos en los momentos en que se dieron, por suerte, digo yo, porque puede pasar lo contrario, ¿no? O sea, uno se pone así en esa exposición, puede pasar lo contrario. Por suerte, hasta el momento fueron usualmente respetuosos, ¿no? qué Yo creo que genial. mientras haya esa base, bien, o sea, no hubo ningún faltoso, ¿no? O sea, y por ahí si en algún momento alguien se quiso deslizar, como que, no sé, yo creo que al menos poniendo esa horizontalidad de base ayuda mucho a que si alguien intenta una cosa más faltosa, como que el mismo grupo lo neutraliza también, ¿no? O alguien sale a hablarlo en tema, oye, pero no es así, ¿no? Sin que yo tenga que decir algo, ¿no? O Ujú. yo tampoco voy a estar con la espada ahí atrás que estés comentando. Tiene sentido, ¿no? O sea, finalmente uno escribe para provocar esa conversa, ¿no? A mí particularmente me gustan los debates, lo disfruto mucho, pero yo como autora no entraría a debatir con un lector, ¿no? O sea, otra vez, como autora no creo necesariamente que sea mi lugar, a no ser en algunos casos que la conversación misma salga del libro. Y usualmente, en los casos que ha pasado, que la conversación ha salido del libro, se ha ido a cuestiones políticas, ¿no? Usualmente, ¿no? Cuestiones políticas en términos políticos partidarios, ideológicos o de sexualidades, ¿no? Si se va por ahí, ahí entro yo como Claudia, no la autora de la sangre, sino yo Claudia. Pero, claro, y es rico que la novela provoque eso, ¿no? Pero teniendo en cuenta la distinción, ¿no? O estamos criticando la novela o vamos a hablar de otra cosa. O sea, si hablamos de otra cosa, vamos, no estamos con eso. Pero sí, Sí, ya es como que nos hemos ido también, ¿no? Por no esta fue lo que parte. Otra parte nos fuimos, ¿no? Si me permites nuevamente leer una parte, justamente volver a retomar, ¿no? Esta parte de la novela, ¿no? Sentí que había llegado el momento. Esa noche mi esposo se tendía en la cama, sentir sus labios aproximarse a mi cuello, iniciando el ritual nocturno que me drenaría energías necesarias para la revolución. Él acomodó su cuerpo sobre el mío y me separó las piernas ávidamente. Cuando sentí que sus manos avanzaban hacia mi ropa interior, abrí los ojos y los fulminé. No me toques. Yo creo que es uno de los pocos textos literarios donde vemos la sexualidad tomada por las riendas del sujeto femenino, ¿no? Del cuerpo femenino en toda cabalidad. Y ahí ocurre una cosa maravillosa, ¿no? Se intercambian los papeles, de alguna manera esta cordialidad entre los espacios, ¿no? Horizontales, verticales, arriba, abajo, ¿no? Hombre activo, mujer pasivo, ¿no? Entre pasivo sexual. Entonces, ¿cómo es eso, no? Justamente dijiste, ¿no? Que creaste al final al personaje de la terrorista, ¿no? De la camarada. Entonces, ¿cómo fue, no? Darle esta resignificación al sexo, esta romantización al sexo. a mí esa escena particularmente me gustó mucho, es una de las escenas que más me gusta de la novela y qué rico que lo rescates porque pocas veces creo que no me equivoco, ¿ah? Probablemente es la segunda vez en todo este tiempo que alguien rescata esa escena, segunda o tercera, maybe, o sea, y es una de las escenas que a mí, como que siempre me da pena que no se rescate porque es justamente lo que tú dices, ¿no? Que es uno de los ejes de la novela, ese vínculo que no lo estoy descubriendo porque esto ya viene de mucho antes, ¿no? O sea, Foucault fue mucho más claro con esto, ¿no? Ese vínculo entre sexualidad y poder, ¿no? Totalmente, o sea, no me lo estoy inventando, pero justamente sí me interesaba en la novela como dejar esto de manifiesto, ¿no? Yo creo que justamente esa escena es como la manera en que justamente la penetración sexual tiene, de alguna manera, simboliza toda la penetración del patriarcado en un cuerpo femenino, ¿no? Y es justamente, pues, creo yo, por lo que esa escena es como muy potente, ¿no? Y como tú bien dices, ese momento en que se da ese quiebre del poder patriarcal cuando ella dice no me toques, ¿no? O sea, no entres porque ese entrar no es solamente invadir el cuerpo, es una entrada que justamente saca el cuerpo de, pues es una entrada sin placer, prácticamente, ¿no?
a diferencia del placer que estaban experimentando otros cuerpos como el de Melanie o el de Modesta con su esposo, ¿no? Entonces hay un disfrute de placer ahí, de la sexualidad completamente. En este caso es una sexualidad que, digamos, impone, empuja lo patriarcal, ¿no? Con toda la carga, digamos, que tiene esto para casi, digamos, la disolución de lo femenino, ¿no? Por eso justamente ese no me toques, como tú bien señalas, es una inversión de los términos, ¿no? Y algo que interesante además en la escena, pensándolo ya en el contexto de, otra vez de violencia, ¿no? Yo siempre me preguntaba, una vez que la terminé, esa escena particularmente, mira cómo, de acá no sé si estamos ya haciendo crítica literaria, ¿no? Porque De nuevo. vamos a hablar de la crítica, yo autora como crítica ahora, porque siempre pensaba con esa escena, claro, ¿qué pasaba? La escena, creo que se cierra ahí, ¿no? No me acuerdo, se cierra ahí, si no me equivoco. Claro, se cierra porque el marido respeta ese no, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que vemos en el Perú de una manera cada vez más rampante, ¿verdad? ¿Qué pasaba si ese no era respetado? ¿No? Claro, otra vez la violencia misma, pero justamente, como digo, era un poco llevar, digamos, al personaje un poco más allá, ¿no? Pero en esa escena lo que me interesaba justamente era esa representación, ¿no? Digamos que, y esto casi va a parecer una cosa empezar la cuestión como una especie de taller de ficción, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el marido no aceptaba el no? Yo creo que probablemente la escena misma se hubiera desvirtuado un poco, ¿no? Porque le quitaba mucho poder a ella como personaje, ¿no? Yo creo que el poder de ella justamente tiene que ver con esa mirada, además, ¿no? Porque no es ni siquiera el no que le dice, es la mirada que le da, ¿no? Que el otro se queda así como... La palabra, ¿no? El tema, ¿no? Lo fulminé. Con la mirada, ¿no? Sí. Ajá, No, fulminar es... Exacto, ¿no? es que es un Justamente, muy de guerra, además, ¿no? claro, ese acto del conflicto, ¿no? Nuevamente lo de la cuestión del poder según Foucault en el acto sexual. Y en la manera de construir el personaje, ¿no? O sea, negándole de alguna manera su sexualidad, que puede ser una reivindicación del poder, ¿no? Pero si nosotros nos vemos a la retórica o a la estructura eh, simbólica del aparato terrorista, ¿no? Ellos actuaban de alguna manera para que las mujeres se masculinizaran, ¿no? La única relación posible con una mujer era a través de su masculinización, ¿no? Entonces, esto es claro, ¿no? De alguna manera se percibe cierta inversión de estos términos, de estos aspectos, como bien señalabas, pero, pero también es mostrar un lado que muchas veces se silencia, ¿no? O sea, la mujer, la camarada, y ahí queda, ¿no? Pero cómo ella se concibe a sí misma, o sea, yo leí hace algún tiempo algunos ensayos que Pablo de Lima compiló en un texto, y era claro, ¿no? Muchas veces se habla de los vencedores y los vencidos, pero muchas veces no de los inocentes, no los que están a medio de este conflicto, y de alguna manera el personaje de Marcela representa eso, ¿no? Representa a alguien que está yendo hacia los vencidos o que va a ser la vencida, pero que también nace desde el hecho de ser inocente, ¿no? De querer un cambio. Entonces, mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo es, de alguna manera, transformar un personaje femenino en la exacta dimensión retórica de la camarada, ¿no? Yo no sé si es posible decir que se alcanzó esa exacta dimensión, ¿no? Porque habría que pensar exactamente cuáles serían esos términos de lo exacto, ¿no? Para configurarla retóricamente. Eh, y hasta qué punto sería peligroso en la ficción llegar a esa exactitud retórica, ¿no? Otra vez, ¿por qué? Porque pienso en la cuestión del fetiche, ¿no? Para mí el fetiche va como algo muy cerrado, ¿no? Algo que no deja justamente entrar, ¿no? Y yo creo que en un punto la cuestión de lo fragmentario de la novela, y en parte por eso la escribí de ese modo, ¿no? El fragmento justamente permite, digamos, permite que el texto mismo, que los personajes mismos también tengan muchas posibilidades de entrada, muchos vacíos, más que nada, ¿no? A mí por eso, en parte, me interesa mucho representarlas a las tres como personajes no cerrados, ¿no?
incompletos, ¿no? Por eso lo que tú dices, la exactitud retórica, no lo tenía como meta en principio, porque no me interesaba, digamos, esa actitud. Me interesaba, sí, como te había comentado antes, la cuestión de dejar esta apertura, ¿no? Para que el lector complete lo que tenga que completar ahí, si es posible completarlo también, pero que esa apertura misma, que esa incompletud misma, sea también una marca de lo humano en la ficción, ¿no? O sea, porque ¿qué es lo humano si no lo incompleto? ¿No? Yo creo que lo exacto, Claro. completo es Dios o cualquier otra cosa, pero no es lo humano, ¿no? Es otra Ujú. cosa ahí que no sabemos qué es, pero humano no es, ¿no? Entonces, esa incompletud para mí era esencial, ¿no? En un punto, porque como te digo, yo sentía que las tres son personajes muy diferentes de mí, y particularmente la senderista, para mí sigue siendo como una gran caja negra en un punto, esto de cómo es que alguien, como dices tú, inocente, ¿no? Como alguien, no inocente, llamémosla idealista, creo yo que sería algo más preciso, ¿no? Alguien tan idealista termina convirtiéndose en terrorista, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Qué les pasa? No es una cosa que a mí me interesaba mucho como para configurar al personaje, ¿no? No sé si llegué a contestar la pregunta, ¿no? Yo mismo me quedé con muchas dudas a la hora de verla como personaje ahí, porque también pensé, bueno, ¿no? Otra vez son personajes y no son personas, ¿no? Cuando hablamos de personajes también entramos a ver de qué materiales discursivos también nos podemos valer para hacerlo, ¿no? Para escribirlo, para crearlo ahí, en el papel, ¿no? Así que en un punto, esta camarada, digamos, hasta qué punto es parte también de lo que hemos escuchado de otras camaradas, ¿no? Lo que yo he leído de otras camaradas también, ¿no? Lo que leí o lo que escuché se me esto del testimonio que dio, un testimonio bastante largo que dio Eleni Parraguirre, ¿no? Que era la número 2 de Sendero Claro. Luminoso, por ejemplo, ¿no? Hay varias cosas de ese testimonio que me fueron útiles para la novela, ¿no? Pero había un punto que hasta ahora me queda, la duda la sigo teniendo, ¿eh? Y quizás el personaje refleja esa duda todavía, ¿no? Eso de qué hace que una persona tan idealista termine convirtiéndose en una asesina, ¿no? La duda yo creo que está todavía, ¿no? En un punto que sería como los peligros del idealismo, ¿no? ¿De qué punto la idea misma? Y sí, lo que señalabas tú al inicio de la pregunta de cómo este personaje se va como despojando de la feminidad, ¿no? En un punto, tiene que ver con esta cuestión de Sendero como organización completamente jerarquizada y patriarcal, ¿no? Asimila muchas mujeres por una cuestión estratégica, me parece, en realidad, de llegar a un estrato de clase media, ¿no? Que es ahí en realidad donde Sendero actúa más, al menos desde en zonas más urbanas y no solamente en Lima, sino en provincias, ¿no? También en Ayacucho, cómo es que entra justamente a esos estratos porque empieza a captar a muchas mujeres, ¿no? Mujeres sobre todo universitarias, estrato medio, muchas de ellas profesoras, educadoras, ¿no? Sí, básicamente ese tipo de mujeres las asimila, pero bueno, las hace subir, ¿no? En teoría también a ser parte de la cúpula, pero siempre todos, siempre bajo el liderazgo de Abimael Guzmán, ¿no? Que era un liderazgo bastante, ¿cómo llamarlo? Bastante fuerte, ¿no? Es un culto del yo total, ¿no? Y un yo masculino, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, muy jerarquizado, muy patriarcal en eso de la mirada del uno, muy vertical completamente, ¿no? Así que desde ahí digamos que lo femenino se pierde y pasa a ser otra vez, ¿no? Una especie de espejo que reproduce el esquema patriarcal de la sociedad afuera, ¿no? En este caso, Sendero, digamos, no hizo particularmente ninguna revolución, ¿no? Claro, y en general todos esos aspectos que hemos hablado de la novela, llevaron finalmente, y muchos otros más, ¿no? que quedaron en el tintero, quedaron finalmente materializados o de alguna manera recompensados en gran parte por el premio que hace las Américas. ¿Cómo Premio fue? Las ¿Qué tal? Américas. ¿Ah? Premio Las Américas. Ajá, premio No es el las caso, es el Premio Américas, Las no, Américas. Sí, sí, sí. premio las Américas, ajá. Que es un premio Sí, particularmente que lo daban en el Festival de la Palabra de Puerto Rico. Y a mí pues un premio bastante interesante porque es un premio donde el jurado son solamente escritores, ¿no? Así que es un premio muy de pares, en principio. Y es un premio que además yo me enteré después, no es mejor dicho,
tú no mandas tu novela al premio, no es un concurso, ¿no? Como creo que sí es Casa de las Américas, donde sí, a casa tú tienes que mandarlo, ¿no? Mandas tus proyectos todos. Pero en las Américas, en cambio, simplemente se reúne un jurado, todos son escritores, cada jurado presenta una breve lista de libros que considera la mejor novela del año, publicada del año anterior, ¿no? En español, en español. Y a partir de ahí se hace todo un proceso de selección bastante largo y depurado, ¿no? Que ya lo conocí después porque me tocó ser jurado después también, después de ganarlo. Pero lo interesante es eso porque, como te digo, son solamente escritores eh, proponiendo libros que ellos mismos hayan leído, ¿no? Que les parezca la mejor novela publicada el año anterior, y es un proceso además muy, como que tiene varias fases, y como que se van depurando, es una lista muy grande al inicio, la lista se va achicando hasta que se llega, digamos, al ganador y los finalistas, ¿no? Una lista, un proceso muy, muy largo. Ahora, lo que yo nunca me quedó muy claro es cómo en el jurado de ese año se enteraron de mi novela, porque La Sangre salió solamente en Lima. O sea, salió en Lima con Animal de Invierno, que era una editorial pequeñísima que acababa de abrirla, ¿no? Era una editorial independiente peruana que una cantidad de ejemplares muy cortita, chiquita, eran 500 ejemplares la primera edición, nada más, ¿no? Y a mí siempre me quedó la duda cómo fue que se enteraron, porque al menos de los finalistas, una lista como de 9 novelas, eran de Alfaguara, eran de Periférica, que es una editorial bastante grande, que fueron independiente, pero muy, con un catálogo bastante interesante. Eran todas en realidad, de editoriales que uno tranquilamente conoce, ¿no? En el ámbito iberoamericano, o sea, están ahí, ¿no? Editoriales grandes, independientes, pero conocidas, ¿no? Y en este caso aparece Animal de Invierno, ¿no? Editorial pequeñita, recién creada, era cómo se enteraron. Yo hasta no supe muy bien cómo llegó, ¿no? Y cómo de ahí, cómo fue pasando, digamos, el proceso de selección, fue una cosa, fue tremendo, ¿no? Porque a partir de ahí, digamos, es que la novela también empieza como a salir fuera de Perú también, ¿no? Pero sí, el proceso fue muy, muy interesante, ¿no? Sí, la verdad que leyendo, ¿no? Previo a la novela está el acta, ¿no? En esta edición está, ¿no? La visión que el jurado mantenía en ese momento, ¿no? Y ya un tanto apartándonos de la novela, el, Qué mala, mala, sí, mala. eh, el, tú inauguras un festival de cine en Nueva York Hace un tiempo ya, sí. hace un tiempo Sí, ya. ya 10 años. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto, no? ¿Cuántas ediciones han tenido? No, el ¿Alguna? festival, sí, sí, fueron solamente 2 ediciones después de 2 años. No lo pude continuar más. Y justamente, extrañamente, mira cómo son las cosas, lo empecé en 2010, hubo una segunda edición en 2012. La edición de 2012, digamos, a ver, cuando inauguro el festival llamado Perú Fest, eh, era como muy temática muy, muy abierta y todo. La del 2012 se me ocurrió hacerla enfocada en violencia política, porque además ya estaba escribiendo una novela, estaba con todo el tema encima, ¿no? Así que fue como ya, vamos a trabajar esto, a seguir viendo eso también. Pero claro, pasa que después de segunda edición del festival, ya publiqué la novela y ya como que me empecé a enfocar más, digamos, en este aspecto de lo literario, ¿no? Pues en realidad lo de hacer un festival de cine acá toma bastante tiempo, ¿no? Quita bastante tiempo, que en realidad yo quería enfocar más ya digamos, en mi propia producción también, ¿no? Pero para mí particularmente fue me gustó mucho, y a veces pienso retomarlo en principio, y porque me gusta la idea de en realidad para promocionar el talento de otra gente, que creo que es importante, ¿no? Y sobre todo promocionar talento de peruanos del Perú, ¿no? A mí algo que me interesa mucho, y sobre todo si es una expresión artística como el cine, que yo creo que requiere muchísimo trabajo, ¿no? Porque yo a la gente que hace cine en el Perú, sobre todo, los admiro mucho porque es una chambaza enorme. Conseguir sobre todo los fondos, ¿no? Conseguir profesionales de calidad que trabajen con uno. Yo conozco gente muy, muy cercana que hace cine y es como, digo, mis respetos, ¿no? En ese punto, digo, qué bien que
estoy escribiendo solamente, ¿no? Porque para escribir que es tu cuaderno y tu lápiz, ¿no? O sea, ya publicar es otra cosa, ¿no? Pero el proceso de creación mismo es tu lápiz y tu cuaderno, ¿no? Y la computadora, obvio, ¿no? Pero en ese aspecto, digamos que es más sencillo en términos materiales, creo yo, ¿no? Publicar algo a que producir una película, ¿no? Y desde ahí me parecía darle un empujón, ¿no? A esta gente que estaba como haciendo cosas interesantes en Perú, que coincidentemente empezaron a hacer muchas de ellas mujeres también, ¿no? Dije, oye, ¿por qué no? ¿No? Estoy acá donde podría hacerlo, ayudarlo de cierta manera, y por ahí salió el festival, ¿no? Luego, me parece, por suerte, inspiró a otra gente a hacer una muestra de cine peruano que me parece que sí continúa todavía. No sé si este año, probablemente este año no se haga, obviamente, por obvias razones, ¿no? Pero lo bueno es que Perú se inspiró, ¿no? Una muestra de cine peruano también que se empezó a hacer todos los años, ¿no? Esta muestra la hicieron, creo, la siguen haciendo en el Cervantes, ¿no? El Instituto Cervantes de Nueva York. Pero fue bueno, ¿no? Ver cómo a veces lo que uno hace inspira a otros que al mismo tiempo está ayudando a otras expresiones culturales peruanas, ¿no? Por ahí fue una experiencia súper, súper buena. De la misma manera, ¿no? Lo que señalas, compartir el talento de otros, ¿no? Igual pasó con tus dos libros recopilatorios, ¿no? La antología Voces para Lilith y Escribir en Nueva York. Más o menos cuéntanos, ¿no? ¿Cómo fue escribir en Nueva York es más reciente, ¿no? Y Voces para Lilith ya tiene tiempo entre nosotros. ¿Cómo fue 2011 voces. eh, Que, cómo fue seleccionarlos, hacerlos? Voces para mí fue un proyecto que hicimos con la poeta Melissa Gessi, también, ¿no? Fue un proyecto lo hicimos las dos juntas. Básicamente fue una idea original de ella, al principio, ¿no? Era como, oye, ¿qué hacemos con eh, buscamos libros sobre literatura temática lésbica? No, no hay, ¿no? Entonces ella me muestra esa inquietud, ¿no? Hablamos de eso y le dije, bueno, o sea, hagamos una antología, ¿no? Pero enfocada en la temática lésbica, ¿no? Que la antología no sea un catálogo de escritoras lesbianas, ¿no? No me parece que esa fuera la orientación interesante inicial, ¿no? Sino que los textos hablaran de esa temática, ¿no? Que los textos reflejaran, representaran estas subjetividades, ¿no? Así que lo que hicimos fue juntar en realidad textos inéditos de poesía y de narrativa de escritoras sudamericanas, ¿no? Eso fue importante, ¿no? Así que en realidad hasta ahora, ¿no? Porque bueno, no fue, es la primera antología que se hizo de ese tema a nivel sudamericano. Quedó pendiente todavía hacer como la segunda parte, ¿no? La publicamos en 2011, no hace 10 años ya. Y quedó pendiente la segunda parte, que era hacerlo a nivel de toda América Latina, ¿no? Ojalá pronto se pueda hacer, vamos a ver cómo va, pero yo creo que fue otra vez, ¿no? Lo que tú dices, eso de exponer, digamos, voces de otras personas, otros talentos, ¿no? Que usualmente están como invisibilizados de alguna manera u otra, ¿no? Y yo creo que totalmente fue, de una manera es un hito, ¿no? Esa antología es un hito, no la Sí, diría por porque he supuesto. hecho yo, ¿no? No quiero No, por pecar supuesto. de humildad, pero otra vez hablo como crítica, ¿no? O sea, como crítica es la primera antología de ese tema en Sudamérica, así de simple, ¿no? Y era importante y necesario. Y sí me llama la atención que, o sea, hasta 2011 no haya habido algo así, ¿no? O sea, tuvimos que hacerlo en 2011. Y obviamente que es un reflejo también, creo yo, de cómo las diversidades han estado, digamos, esta inflexión política de las diversidades sexuales en América Latina, ¿no? Yo creo que es una muestra de eso, ¿no? Ahora, en un aspecto bastante distinto, porque ya no tuvo que ver, obviamente, con una cuestión de visibilización, ¿no? La antología Escribir en Nueva York, que la publicó en 2014, ¿no? El año siguiente la novela, esta sí tuvo que ver no con una cuestión de visibilización como tal de voz, de escritores, porque muchos de ellos son ya conocidos, estaban incluidos ahí en este libro, pero sí de dar cuenta, ¿no? De algo que yo hasta ahora veo que se está moviendo, sobre todo en Nueva York, en Estados Unidos en general sí, pero sobre todo en Nueva York, ¿no? Que es esta justamente irrupción de voces latinoamericanas en español, ¿no? En Estados Unidos. Que a mí me parece como un punto de inflexión bastante interesante, sobre todo desde que se inaugura la maestría de escritura creativa en NYU, ¿no? Que dirás, no, pero antes existía también la maestría de escritura creativa en El Paso, en Texas, que por eso es una maestría bilingüe, ¿no? Pero la de NYU es como exclusivamente en español, ¿no? Que además no es simplemente que la maestría estuviera ahí, ¿no? Lo que hizo la maestría fue justamente empezar a hacer que muchos escritores latinoamericanos vengan para acá, para la ciudad, ¿no? Y en realidad Nueva York, que siempre fue como una especie de hub, ¿no? La gente va, viene, una ciudad de migrantes, total, pero hizo además que muchos escritores latinoamericanos vinieran
algunos estudian la maestría, otros con más ganas de venir a ver qué estaba pasando acá, ¿no? Qué se estaba publicando, qué se estaba escribiendo. Y en muchos casos se pasa, bueno, ahora con la pandemia sabemos que este año es un poco particular, pero ha quedado, me parece, como muy, muy fuerte, menos en los últimos 5 años, creo yo, se fue haciendo como más evidente. Y a mucha gente, muchos escritores latinoamericanos que aunque no vivían acá, no viven acá, sí publicando en América Latina o en España, sí están con esas ganas de venir a presentar sus libros aquí, ¿no? Y Ujú. entonces, pero ¿por qué si no lo...? Porque está esa noción de que justamente Nueva York está como una especie de ciudad de paso o de, o de paso, aterrizaje, lo que fuere, ¿no? De escritura en español aquí, ¿no? Ahora, si eso implica que los libros de quien los presenta acá o de quien publique los pueda traer aquí a la ciudad se distribuyan fuera, ya es otra cosa, ¿no? Pero sí está la noción de que hay mucha vitalidad aquí todavía escribiéndose, ¿no? Por eso un poco me interesaba que esa vitalidad quedara reflejada en una antología, ¿no? Como que no se perdiera de alguna manera, ¿no? Así que por ahí fue un poco la intención de ese libro, ¿no? Ahora hay un libro que se viene, pero bueno, ojalá que lo presentemos antes que acabe este año, ¿no? Es otra antología también, Oh, de qué genial. feminista peruano, sí. Mira, qué genial. Bueno, esto es como primicia, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá que para la feria, que va a ser virtual, ¿no? La Feria de Lima, que va a ser virtual, entre agosto y septiembre, me parece. Ujú. Ojalá que esté listo Sí, ya para... ojalá se dé, ojalá se dé. Siempre son buenas estas recopilaciones, ¿no? Sobre todo por las temáticas, ¿no? Abordar a los escritores allá, las voces disidentes de la sexualidad, ¿no? Creo que en el Perú y en Latinoamérica es más prolífica la producción poética, no más que la narrativa en el carácter de las disidencias sexuales, ¿no? Y mucho más rara todavía es encontrar temática lésbica, ¿no? Como Ya, que siempre. lo homosexual masculino siempre ha sido más Más visible visibilizado, en ¿no? principio. Ajá, Sí, claro. total, total. Esa fue un poco una de las digamos, como de los disparadores de Voces para la Elite, ¿no? O sea, buscabas textos de temática homosexual, siempre gay, 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 hombres, hombres, como ya, ¿no? ¿Y las mujeres cuándo? ¿No? Y eso siempre, ¿no? Lo de las mujeres cuándo, ¿no? Sea mujer heterosexual, sea mujer lesbiana o bisexual, o sea, bisexual incluso creo más invisibilizado a veces, ¿no? Pero eso de dónde están las mujeres, ¿no? Esa pregunta que siempre, siempre sigue rondando, ¿no? Pero por suerte como que ya van apareciendo las voces, ¿no? ¿Y qué hay de tus otros textos, ¿no? Coordenadas temporales y 1814, ¿no? Pero por nada, libro de cuentos, ¿no? Ajá. Libro raro. Lo que pasó con Coordenadas es que era una... Lo que pasa es que entre lo que escribía la novela y ya la estaba publicando, fue un lapso bastante largo, además que una novela me tomó mucho tiempo, me empezaron como a hacer invitaciones para antologías, ¿no? Eso de las antologías también mira por dónde, por dónde va, ¿no? Antologías que he armado y antologías a las que me han invitado, me invitaban a hacer ese texto de ficción, ¿no? Algunos eran como temática libre, otros tenían temática como un poco más definida, y la cosa es que fui publicando cuentos como muy dispersos, ¿no? Y como que en un momento me di cuenta que tenía como muchos cuentos sueltos por ahí y dije, oye, no, hay que juntarlos, ¿no? Y Coordenadas nace a partir de eso, ¿no? Hay algunos, la mayoría de textos son casi ya todos publicados anteriormente. Escribí algunos muy breves como para incluirlos, porque tenía curiosidad, ¿no? De un poco practicar la microficción también, ¿no? Así que usé el libro también como un poco de laboratorio. Pero se armó así, ¿no? Se armó así, digamos que hay quien ve algunas corrientes, ¿no? Corrientes, unos hilos conductores, ¿no? Puede estar ahí o no, depende, ¿no? Pero no es un libro que se haya concebido con una idea previa, ¿no? O sea, este libro más bien es realmente una compilación de textos dispersos, ¿no? Y el otro, 1814, una novela histórica juvenil, un poco que parte de una colección, ¿no? De la colección Bicentenario. Nos convocaron, somos 8 o 10 escritores, no me acuerdo muy bien. Nos invitaron a hacer novelas breves para un público juvenil, ¿no? Últimos años de secundaria, primeros de universidad, con la idea de ficcionar algunos aspectos de la historia peruana, ¿no? Esto de cara al bicentenario, ¿no? Esa fue un poco la idea. Y por ahí salió, ¿no? Un poco, a mí me interesaba un poco recontar la historia de
¿cómo se llama esta historia? La historia de la rebelión de los hermanos Angulo, ¿no? Del año 814, porque fue la primera que hace una proclama de independencia, ¿no? Me interesaba eso, ¿no? Un poco porque me interesa ver el aspecto de cómo recontar la historia, ¿no? Lo que tú dices al inicio de quién cuenta esa historia, ¿no? O sea, los vencidos, y además que esta fue una rebelión que terminó vencida, ¿no? Fue la que amenazó más al virreinato peruano, a Virrey Abascal lo tenían ahí aterrado en Lima, pero desgraciadamente termina siendo vencido, ¿no? Así que es importante, creo yo, rescatar ese tipo de historias, ¿no? Sí, ya, como que prefiguramos, ¿no? Una relación entre la historiografía en general y tu producción literaria, ¿no? Y Está por ahí, actualmente, sí, ¿no? Y actualmente, pensándolo bien. ¿verdad, no? Ahora que lo dices, Y actualmente estás escribiendo algo aparte de la antología, ¿no? Bueno, ya lo estás preparando, ¿no? Aparte estás escribiendo algo, ¿nos compartirías algo tal vez o comentarías? yo tengo la especie de cábala de que no me gusta ver los proyectos cuando estoy haciéndolos. Ah, Por eso un poco hablo usualmente estoy hablando de la antología feminista, que es como ya está, es cuestión de que ya el proceso editorial se mueva, ¿no? Que no sabemos cómo se va a mover con la pandemia. Una cosa que me ha pasado es que justo la estoy terminando hoy día, por eso lo voy a mencionar y no lo he mencionado antes, esto sí es primicia. No es escritura, ha sido un proyecto visual que se me ocurrió iniciarlo, un proyecto, ¿cómo llamarlo? Visual comunitario, pandémico, además, desde el encierro. Nada, un proyecto de fotografía que organicé con otras personas de otras ciudades fuera de aquí, obviamente, y que justo el proyecto termina hoy, ¿no? Es como el día final, ¿no? Había puesto un plazo inicial, eh, y voy a ver estamos pensando cómo hacerlo público, ¿no? Pensando en las plataformas, ¿no? Pero a mí particularmente me interesó hacerlo justamente porque me estaba costando mucho escribir ficción, ¿no? Durante estos días del encierro ha sido como la ficción se me hizo un poco difícil. Estuve escribiendo más crónica, más escritura del presente en principio, ¿no? Por una cuestión, creo yo, de aterrizar lo que estaba pasando. Pero aparte, este proyecto visual del que no lo hago nada, es primicia, como te digo, me hizo un poco una manera de establecer una comunicación otra, de buscar otro lenguaje también, ¿no? Que yo particularmente soy muy asiduo a la fotografía y dije, bueno, vamos a ir explorando algo distinto dentro de una situación que es distinta para todos, ¿no? Pero ya, sí, no sé bien qué nombre va a tener todavía, pero fue interesante porque además fue una especie de, le idea un poco de establecer como diálogos fotográficos. No era, eso, yo creo que por ahí, capaz que por ahí va a ir el nombre, ¿no? Pero la idea era establecer diálogos fotográficos, no hacer digamos un poco ir más allá del lenguaje escrito y ver cómo lo visual podía ir haciendo que nos comunicáramos. Bueno, algunos teníamos cierta afasia, yo particularmente no quería hablar por teléfono, me estuvo costando mucho hablar por teléfono. Hablaba por chat, por el WhatsApp, textos, todo, pero hablar por teléfono me costó mucho, no quería, ¿no? Y me interesaba un poco saber qué pasaría si las fotografías se comunicaran entre ellas, ¿no? Más allá del escrito, ¿no? Y justo hemos terminado hoy día y vamos a ver cómo lo hacemos público, ¿no? No sé bien ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero ya saldrá por ahí pronto. qué genial, bueno, nosotros los lectores lo esperamos, ¿no? Muchas gracias. Como te vamos siguiendo. Sí, más bien la cuestión, ¿no? Esta de la pandemia, dices que te ha sido difícil escribir, ¿no? Propiamente ficción, más estado escribiendo crónica. ¿Cómo han sido estos meses de encierro, ¿no? 3 meses ya de encierro en los cuales me comentabas, ¿no? Fuera de transmisión que no está saliendo, ¿no? Mucho, así que, ¿cómo ha sido, no? La pregunta de rigor por estas fechas, no todos les pregunto esto, lo siento. Mal, todo mal. Ya vamos acá en Nueva York, ya son 3 meses y medio, ¿no? Pero la mitad de marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Y lo que pasa acá, además en Nueva York, ya estamos en fase 2, ¿no? Ya hace 2 semanas estamos en la fase 2 que básicamente ha sido, ya abrieron las oficinas, mucha gente ya está yendo a trabajar,
con protocolos, ¿no? De distancia social y todo eso. Y algo importante, ¿no? En la ciudad, al menos, los restaurantes por fin han abierto con las mesas afuera, ¿no? Así que desde ese punto de vista, digamos que hay ya como bastante más vida en principio. Yo particularmente, como te comentaba al inicio, todavía estoy muy aprensiva a salir. Creo que en una semana más está abriendo ya más para el lunes 6 de julio, entrar a fase 3, ¿no? Que era como, bueno, abre ya casi todos los negocios, creo, y algo que siempre como en la ciudad pesa mucho, algo son los restaurantes, ¿no? Ver la cuestión de que abran los restaurantes ya en la parte de adentro, ¿no? No solamente las mesas afuera, sino adentro, ¿no? Con la distancia y todo eso, pero justamente acaba de salir el alcalde, ¿no? De Blasio, a decir que van a repensar los protocolos porque se está viendo el riesgo de que los contagios aumenten con justamente la gente yendo a restaurantes, ¿no? Ahora, han sido días bastante difíciles, raros, ¿no? Raros y no, en un punto, no sé. A mí particularmente no, lo de pasar mucho tiempo en casa no me choca porque, bueno, como académicos trabajamos mucho tiempo en casa escribiendo y leyendo, ¿no? Así que en ese aspecto no. Sí, me comenzaron un poco, quizás a marcar más las cosas más cotidianas, como te comentaba al inicio, lo del tren, ¿no? El metro. Extraño el metro, ¿no? De manera horrible, lo extraño tremendamente, cada vez más, y yo obviamente sí extraño, pero como que no quiero pensarlo mucho, extraño sí conversar con amigos frente a frente, ¿no? Extraño el cuerpo presente del amigo, bueno, mi familia está en Lima, así que esa parte de la distancia como que al mismo tiempo no me choca porque ya la distancia estaba antes, ¿no? Ya estaba esa distancia antes. Lo que sí me está empezando un poco a chocar, es un verbo un poco fuerte, ¿no? Pero sí, a pesar bastante estos días, sobre todo ahora que estamos ya en el verano, en las vacaciones, lo de no poder viajar, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y no poder viajar a Lima, ¿no? Particularmente a Lima a visitar a mis padres, ¿no? Eso sí como que me está un poco ya siendo más pesado ahora, y justamente ahora que acaba de salir la noticia de que no, como es la Unión Europea, no va a dejar entrar viajeros de Estados Unidos allá, como ya. Y a Perú no se puede entrar, o si uno entra hay que estar en cuarentena 14 días, ¿no? Una cosa así, vuelo humanitario. Y nada, y yo si voy a Lima no voy más de probablemente 3 semanas, ¿no? O sea, ir 3 semanas para pasarme en cuarentena 2 semanas no tiene mucho sentido, ¿no? Así que eso sí me está un poco como que chocando bastante, ¿no? Porque no sé bien cuándo podré volver a Lima, en términos de una fecha, digamos, clara, ¿no? Porque igual está la idea, ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De que probablemente hay una segunda ola para el ¿cómo sería? Para el invierno de acá, ¿no? Que es desde noviembre en adelante, ¿no? Yo solamente viajo en diciembre por Navidad, así que no sé, ¿no? Y esa incertidumbre es como un poco, uh, no sé, como que se está haciendo un poco más evidente y más fuerte, creo yo, la idea del encierro, ¿no? Que ya es casi un encierro de país, ¿no? Que es algo que a mí sí particularmente se me hace muy patente porque a mí estos últimos años sí como que me disfruto mucho el moverme, ¿no? Me gusta viajar mucho, me gusta mucho la condición nómada, ¿no? Me gusta mucho lo de estar como extranjero, pero extranjera moviéndome, ¿no? Y esta pandemia es como aterriza y siéntate, ¿no? No por decisión personal, sino por una situación externa, ¿no? Pero digo, en parte, el encierro mismo en sí no es tan chocante por la cuestión de la rutina que ya tenemos como académicos de leer y escribir, ¿no? Pero sí la cuestión de no poder viajar, ¿no? Es lo que ahora me está... Y dentro de la ciudad no poder usar el tren porque justamente el tren puede ser un poco contagioso, ¿no? Porque hay gente que está aglomerada mucho tiempo. Así que no sé bien cómo dentro de poco me voy a mover en la ciudad, no sé cómo voy a poder viajar, no sé cómo poder meter un avión, ¿no? Es como... Son los riesgos. La incertidumbre también, ¿no? Que conlleva eso. No saber cuándo, no Ya, saber cómo. no saber cuándo ni cómo, ¿no? Pero otra vez también la incertidumbre de la vida misma, ¿no? Y hasta qué punto pensar de qué tan ficcionales no eran realmente esas certidumbres, ¿no? Qué distópicos son estos, ¿no? Ya, o al mismo tiempo,
Al mismo tiempo, qué pesado es que la única certidumbre que tengamos es esa incertidumbre, ¿no? Ya. Yo creo que eso es probablemente muy desalentador, ¿no? También. Sí, la verdad que sí, ¿no? Ya. Porque es Sí, como, ¿qué puedes hacer con esto? ¿No? entonces eso significa que tampoco has ido a la universidad, ¿no? Tú eres No, profesora porque también. cuando cerraron, cuando justamente cayó me acuerdo de la última clase que yo tuve, así frente a frente, ese mismo, esa misma clase, ¿no? Estábamos como coordinando, porque ya se sabía, ¿no? Se decía que por ahí a lo mejor cerraban, ya habían detectado los primeros casos en Nueva York, y era como, oye, ¿cuándo van a cerrar, no? Ya era la idea de, hay que cerrar esto porque no se puede seguir, está el riesgo del contagio y todo eso. Y me acuerdo que la última clase que tuve, esa misma clase, yo estaba coordinando con los chicos, tipo, sí, digo, vengan todavía la próxima clase y ahí coordinábamos tal cosa, creo que teníamos un midterm, un parcial, una cosa así. Y cuando termino la clase, me acuerdo, viene un chico así corriendo, estaban ya todos a punto de salir, me dice, profesora, el gobernador acaba de decir que cierra todo, ¿no? Que ya cierran las universidades y los colegios. ¿Qué hacemos? Y yo, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Acá está. Y me enseñaron. Y claro, todos empezaron a mirar sus teléfonos. Yo también miré y estaban ahí los avisos, ¿no? El gobernador acaba de decir que a partir de mañana no hay más, ¿no? O sea, se cierra colegios y universidades. Y ahí fue como, a ver, la universidad donde estaba yo trabajando, que es CUNY, la Universidad de la Ciudad, nos hizo como una especie de, como un paréntesis, creo que lo llamaron así, ¿no? Para adaptarnos, así, empezar a hacer todo online en una semana, después atrasaron, hicieron otra semana más. Por ejemplo, un proceso muy, muy, yo creo que yo al menos, no, a mí no me costó mucho porque ya antes había dado clases online. Esa parte no fue muy pesada, ¿no? Pero como sistema sí fue muy pesado, sobre todo porque en el caso de CUNY, que es una universidad pública, ahí es cuando uno se da cuenta de las cosas, ¿no? Muchos estudiantes no tenían ni internet ni computadoras. Wow. Estando aquí, ¿no? En una ciudad, en este país donde uno diría, oye, pero es Estados Unidos, es Nueva York, ¿no? ¿Cómo es posible que? Y sí, ¿no? Pasa una computadora por familia, donde son, no sé, 4 hermanos, y cómo hacen si los 4 tienen clases al mismo tiempo, no tienen internet estable, o un internet acá el internet particularmente no es muy buena, en realidad. Eh, y si hay un internet de banda, o sea, una banda muy débil, ¿no? No puede tener el streaming, hubo que adaptarse a hacer muchas cosas, ¿no? Considerando que había muchos estudiantes que no podían tener no sé, no podían estar como alguna sesión así de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? De StreamYard o de Zoom, ¿no? En vivo, digamos, ¿no? Así que hubo que hacer muchos cambios en principio, pero yo creo que sí, ¿no? En ese punto fue como, yo desde ahí, ¿no? Al día siguiente que pasó esa noticia, desde ahí entré y casi no salí, ¿no? Si salgo a veces a caminar un poco, ¿no? Y ha sido lo mismo todo este tiempo, pero pero ya, en parte, lo raro es que en Perú no ha pasado, ¿no? Aquí sí, al menos, digamos que se ha visto el resultado de ese encierro, que realmente la curva la bajamos, ¿no? O sea, Ujú, lo que sí. pasó en Nueva York, como estaba la cantidad de muertos que había diariamente, con lo que conseguimos ahora es tremendo, ¿no? Es como si sí lo hicimos, ¿no? Pero claro, el resto del país ahorita está en un pico de contagios horrible, ¿no? O sea, está así, la cosa son las curvas, eso es. Y sigue, ¿no? Y sigue subiendo, y justamente hoy día, ya lo hicieron hace un par de días, pero hoy día acaban de aumentar la cantidad de estados. El gobernador de Nueva York ha dicho que es gente viniendo justamente de estados donde están en los picos más altos. Estoy pensando ahorita en Texas, que está horrible la cosa, Arizona, Florida también está tremendo, pero son como 14 más, California también acaba de entrar a la lista. Esos estados que están en plena aumento de casos de una manera así exponencial, a diferencia de cómo está Nueva York, si vienen para acá van a tener que estar en cuarentena, ¿no? La gente que venga viajando de esos estados para Nueva York van a tener que estar encerrados, ¿no? Ahora, nadie sabe bien cómo va a ser posible conseguir eso, va a depender de que cada persona lo haga por su cuenta, pero en eso sí, yo sí estoy un poco con ese temor, ¿no? O sea, nos pasamos esos 3 meses y medio en encierro, conseguimos bajar la curva, y ahora pasa más que también mucha gente se fue de Nueva York,
cuando empezó todo, ¿no? Se fue de Nueva York porque sabían que iba a ser el epicentro, ¿no? Mucha gente se fue de miedo, se fue, ¿no? Sobre todo gente de Salta en principio, ¿no? Eh, y ahora, claro, digo, ahora que toda esa gente vuelva, van a volver trayendo el virus de nuevo, ¿no? Y muy probablemente va a pasar, ¿no? Quizás haya otro pico, ahora que ando saliendo un poco, veo mucha gente sin máscara, ¿no? Sí, ya, sí. Además, claro, pasó lo de las protestas también, pero en las protestas la gente andaba con máscaras. Yo no fui, no me atreví a ir. Varias amigas mías fueron y me contaban que todo el mundo con máscara en las protestas, ¿no? Por eso, extrañamente, no, todo el mundo esperaba que hubieran picos de contagio después de las protestas por Black Lives Matter, pero finalmente no ha habido eso, porque claro, hasta donde en la medida que se podía había distancia, ¿no? Entre la gente que estaba protestando y todos con máscara, ¿no? Además, no hubo eso. A diferencia de lo que ha habido, sobre todo en estados del sur, donde la gente anda sin máscaras, súper aglomerados y están habiendo los picos que están habiendo ahora, ¿no? Así que no sé bien qué va a pasar. Quizás digo yo, el momento para salir es ahora, que la curva está, creo que la curva está como baja y cuando vuelvan todos para julio, agosto, porque en agosto, septiembre ya comienza el semestre también, ¿no? Ahí creo yo que va a ser el momento donde el pico comience de nuevo, ¿no? Va a pasar totalmente. Sí, la situación, verdad, es todavía incierta, ¿no? Como bien dices, si me quedo con esa frase, ¿no? La única certeza que tenemos es la incertidumbre, ¿no? Lo voy a escribir en mi Twitter ahorita. Vamos a escribirlo ahí como título de la entrevista, ¿no? Ajá. Un mantra también, ¿no? Un mantra para estas fechas. Tenemos una pregunta del público, rápidamente te la leo, a ver si todavía podemos. Rafael García Godos pregunta, pregunta, ¿qué le pareció el libro Mujeres que forjaron el Perú? ¿Cuál? Mujeres que forjaron el Perú. ¿Cuál es ese? ¿Qué libro es ese? Esta puesta la pregunta. Bueno, y Mujeres además, en el Perú. ¿De quién? ¿Dónde? ¿Cómo salió? ¿Cuándo? sí, la verdad que fue una pregunta ahí. Después te mandan saludos de acá de Lima. Muchas gracias, dicen, por la entrevista. Les pareció genial, ¿no? Nada, creo yo que vamos cerrando algunas palabras finales para los que se están viendo vía streaming desde la ciudad de Nueva York. Que se sigan cuidando, que aunque, especialmente empezando en Perú, en Lima, que aunque oficialmente la cuarentena ha cerrado, yo les aconsejaría no salir, ¿no? Porque en Perú los números no están para estar saliendo, o sea, si pueden quedarse, quédense en la casa. Si salen, pónganse las máscaras, eviten aglomeraciones de gente en lugares cerrados, ¿no? Que es como, tal parece que es como se transmite más el virus. Y nada, hay que tratar un poco de estar pendientes de nuestros afectos más cercanos, aunque no estemos cerca, ¿no? Yo creo que hay que estar un poco pendiente de los otros, un poco para intentar un poco salirnos de nosotros mismos también, aunque parezca difícil en este encierro, ¿no? Suena casi contradictorio, pero un poco de pensar en tratar de seguir cuidándonos, ¿no? Que siempre es algo bueno, ¿no? Con pandemia o sin pandemia. Más bien, Claudia, ha sido un gustazo tenerte con nosotros. De parte de Crónicas de la Diversidad, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, para mí como lector de tus textos ha sido todo un sueño tenerte aquí, ¿no? Y en especial con tu libro acá cerca, que me dio la oportunidad de releerlo. El fetiche, Esta vez, el fetiche, ¿no? Gracias a ti, Natalia. Habría, Qué apasionados. Ese tipo de lectores habría, son los que uno quiere, por eso uno sigue haciendo esto. Gracias a ti por la invitación y gracias por la conversa que ha estado tus preguntas han sido muy disparadoras. Me ha gustado mucho hablar contigo. Muchas gracias. Bueno, entonces, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Más bien, despedimos a la escritora Claudia Salazar, esperando tener muchas más novedades. Gracias por las primicias y en general, pues a cuidarse también. ¿Sí? Gracias a ti. Nos vemos pronto. Ojalá que el libro. Sí, ojalá. Ojalá. Chao, chao.